La ataxia de Friedreich es una enfermedad progresiva y hereditaria en forma recesiva que afecta al equilibrio, coordinación y movimiento. Precisamente la palabra ataxia procede del griego y viene a significar sin orden, digamos pérdida de coordinación del movimiento, siendo dicha ataxia el primer y más reseñable de los signos de los pacientes afectados por este desorden. Se llama así por Nicolas Friedreich, quien descubrió por primera vez esta enfermedad hacia 1860. Aunque evidentemente desde un primer momento la enfermedad fue descrita como hereditaria, la localización del defecto génico es descubrimiento de épocas recientes. En el año 1988, la investigadora doctora Susan Chamberlain y sus colegas del Reino Unido, mediante el empleo de marcadores genéticos, localizaron el gen de la ataxia de Friedreich en el brazo largo del cromosoma 9 humano. Entonces quedó más o menos precisada la posición del gen en el genoma humano dentro de una región cuya extensión fue delimitándose progresivamente con la contribución de diferentes grupos internacionales de investigación sobre ataxia de Friedreich. Varios años después, en marzo de 1996, un equipo internacional de médicos y biólogos conducido por el investigador Dr. Massimo Pandolfo anunció el descubrimiento del gen X25, responsable de la ataxia de Friedreich y del segmento de ADN que contiene la información genética alterada en esta enfermedad. A la proteína codificada por este gen se le llamó frataxina. La anomalía genética citada resulta en una reducción anormal de la cantidad de frataxina que debiera ser producida en circunstancias normales. La ataxia de Friedreich conlleva degeneración del tejido nervioso en la médula espinal y de los nervios que controlan los movimientos musculares en brazos y piernas. La ataxia, pérdida de coordinación, aunque no la única, suele ser la primera característica y más destacada de la enfermedad. La pérdida progresiva de equilibrio y coordinación puede llevar a la necesidad de utilización de silla de ruedas. Inicio. Al tratarse de una enfermedad hereditaria, los defectos genéticos causantes están presentes en el paciente desde el momento de su concepción. El por qué esta anomalía está inactiva en una edad tierna, hoy por hoy solo tendría explicaciones basadas en teorías científicas, no fáciles de explicar sin entrar en detalles técnicos. Dentro de un desorden progresivo, como la ataxia de Friedreich, el llamado inicio, edad de inicio, es un tiempo aproximado en el que el paciente y o su familia empiezan a ser conscientes de la existencia de algún problema de salud. La ataxia de Friedreich, por norma general, suele aparecer entre los 10 y los 20 años, finales de la niñez o en la adolescencia. Sin embargo, a veces aparecen antes y en ocasiones después. En cualquier caso, como veremos más tarde, la edad de inicio guarda relación con la magnitud del defecto génico. Primero, antes de ser conscientes de la existencia de un problema de salud, puede pasarse por etapas de cierta torpeza inconsciente y luego por inhabilidades asumidas por parte del afectado y de su familia, sin tener una clara explicación médica. Ocurre que todo esto señalado sucede en periodos de vida como la niñez y la adolescencia, etapas en las cuales la persona está en pleno incremento de adquisición de aptitudes. Por ello, es sumamente fácil pensar que ese niño o adolescente que aún no se sabe afectado de ataxia de Friedreich tiene un ritmo más lento de ganancias de capacidades que otros compañeros. La afección neurológica en la ataxia de Friedreich en un inicio se manifiesta en una falta de equilibrio, posteriormente torpeza en manos y piernas, incoordinación de movimientos, especialmente en la oscuridad o con los ojos cerrados, dificultad en el habla, explosiva y lenta, y mal funcionamiento en los reflejos, sobre todo lentitud. Diagnóstico.
El diagnóstico de ataxia de Friedreich en principio es clínico y no suele ser fácil de realizar. Raramente el inicio suele presentarse con acontecimientos repentinos. Muy pocas veces los primeros indicios pueden ser tan reveladores de un diagnóstico de ataxia de Friedreich como una escoliosis o una miocardiopatía, síntomas clásicos. Lo normal suele ser que estos síntomas citados surjan en etapas más avanzadas de la enfermedad y vayan precedidos de la ataxia propiamente dicha. Así, llaman la atención al entorno del niño o del joven adolescente afectado las frecuentes caídas y un caminar vacilante, más aún en la oscuridad. Aquí cambia totalmente la puntualización antes anotada. Ya es posible darse perfecta cuenta de que no se trata de una lentitud de adquisición de aptitudes, sino una clara pérdida dentro de un periodo de edad donde lo normal debiera ser todo lo contrario. A veces pudiera dar la impresión de verse un desencadenante del problema. Esto lleva aún más a la confusión a la hora de realizar un diagnóstico. Se trata de que la enfermedad pudiera aparecer en el caldo de cultivo de la debilidad provocada por cualquier otro achaque, más o menos pasajero y sin relación directa con la ataxia de Friedreich, dando lugar a una pista falsa. En la ataxia de Friedreich, estas inestabilidades y pérdida de equilibrio al caminar no se ven acompañadas por ninguna alteración de las facultades intelectuales, como sí sucede en otras enfermedades. Los síntomas más corrientes de la primera etapa, como se ha dicho, son deficiencias de equilibrio y coordinación. Por ejemplo, un paciente de ataxia de Friedreich puede tener dificultades para caminar y o correr como los demás niños o adolescentes de su edad, tener que agarrarse a la barandilla para subir o bajar escaleras, sentir aumento de la deficiencia de equilibrio en la oscuridad, en fin, que puede aparecer como simplemente torpe. Esta aparente torpeza también puede afectar a brazos y manos como consecuencia de una descoordinación entre los reflejos enviados por la vista al cerebelo y las órdenes recibidas desde éste en mano y brazo. Es una lentitud e imprecisión de reflejos, al igual que en las piernas. Los médicos, a la vista de los datos referidos en el párrafo pasado, diagnostican la ataxia de Friedreich realizando un cuidadoso examen clínico que incluye un historial médico y un minucioso examen físico. Las pruebas que pueden realizarse incluyen lo siguiente: historial familiar preguntando por las enfermedades de la familia, con especial hincapié en posibles antecedentes de ataxia por si pudiera tratarse de una herencia dominante, minucioso reconocimiento del paciente y sus síntomas neurológicos, análisis de sangre prestando atención especial a los niveles de vitamina E. La ataxia por deficiencia en vitamina E es muy parecida en síntomas a la ataxia de Friedreich. Análisis de orina para evaluar los niveles de glucosa. Electromiograma para medir la actividad eléctrica de las células musculares. Estudio neurofisiológico para medir la velocidad a la que los nervios transmiten los impulsos. Electrocardiograma para tener una presentación gráfica de la actividad eléctrica o patrón de pulsaciones del corazón. Ecocardiograma para registrar la posición y movimiento del músculo del corazón. Exploraciones de imágenes de resonancia magnética o tomografía computarizada para obtener imágenes del cerebro y de la médula espinal. Punción espinal para evaluar el líquido cerebroespinal. Incidencia. La ataxia de Friedreich, aunque por su escasa incidencia entra en el grupo de las enfermedades denominadas raras, es la forma más corriente de las ataxias hereditarias. Afecta aproximadamente a 2 de cada 100.000 personas en poblaciones de raza de origen europeo, Caucasian.
no afectando a razas de orígenes africano ni tampoco a las orientales. Según algunos datos estimativos, la cifra de prevalencia en el caso de España puede ser ligeramente superior a las antes citadas para razas de origen europeo, blancas. Herencia autosómica recesiva. La ataxia de Friedreich es una enfermedad de herencia autosómica. Afecta por igual a varones y a hembras por hallarse el defecto génico en un autosoma. Los primeros 22 pares de cromosomas llamados autosomas son los mismos en varones y en hembras. El par de cromosomas número 23 es diferente, pues sirve para determinar el sexo de la persona. La ciencia de la genética nació hacia el año 1900. Varios investigadores descubrieron el trabajo sobre plantas vegetales del monje austríaco Gregor Mendel. Aunque dicho trabajo ya fue publicado en 1866, había sido prácticamente ignorado hasta entonces. Mendel sostenía la teoría de que cada progenitor tiene 2 unidades de cada gen, pero solo aporta una unidad de cada par a su descendiente. Poco después del redescubrimiento antes mencionado de los trabajos del monje austríaco, los científicos se dieron cuenta de que los patrones hereditarios que él había descrito eran comparables a la acción de cromosomas en las células en división. Esto condujo a un estudio profundo de la división celular. Cada célula procede de la división de otra célula. Todas las células que componen un ser humano derivan de las divisiones sucesivas de una única célula, el cigoto. Cada uno de nosotros tiene 23 pares de cromosomas, como si fuera por duplicado, casi en cada célula del cuerpo. Un miembro de cada uno de los 23 pares de cromosomas se hereda de la madre y el otro miembro de cada par procede del padre. Los genes proveen de instrucciones a las células para hacer las proteínas o químicos esenciales para una vida sana. Aunque cada célula somática contiene genes idénticos, algunos genes solo se activan en ciertas células y en determinados momentos. Alelo se llama cada una de las 2 unidades del par descrito por el monje austríaco Gregor Mendel. El genoma. El genoma es todo el ácido desoxirribonucleico, ADN. Se encuentra dentro de las células de un organismo. Es el material del que están hechos los genes, los cuales son las unidades que llevan la información para fabricar las proteínas. Y estas proteínas son las que van a determinar, entre otras cosas, las características visibles del organismo o cómo el cuerpo metaboliza la comida o se defiende ante las infecciones. El elemento más importante del cromosoma es la molécula continua de ADN. Esta molécula de doble cadena con forma de escalera retorcida llamada doble hélice está formada por compuestos químicos enlazados llamados nucleótidos. Cada nucleótido consta de 3 partes: un azúcar llamado desoxirribosa, un compuesto de fósforo, una de 4 posibles bases: adenina A, guanina G, timina T y citosina C. Estos componentes están enlazados de manera que el azúcar y el fosfato forman 2 lados paralelos de la escalera de ADN. Las bases de ambos lados se unen por parejas para formar travesaños. La adenina A se enlaza siempre con la timina T y la guanina G siempre con la citosina C. El código genético viene determinado por el orden que ocupan las bases adenina A, timina T, guanina G y citosina C en la escalera de ADN, determinando las instrucciones para producción de proteínas. Una mutación es la sustitución de un nucleótido de ADN por otro que contiene una base distinta de lo normal, lo cual deriva en que todas las células descendientes contengan esa misma secuencia alterada de bases. Como resultado de tal sustitución, cambia la secuencia de aminoácidos
de la proteína resultante. Casi todas las mutaciones son resultado de errores durante el proceso de replicación. Heterocigoto se llama individuo que posee dos alelos diferentes en un locus concreto de un par de cromosomas homólogos. A nivel menos técnico, es lo denominado como portador, es decir, que lleva un alelo normal y otro con una mutación de un determinado gen. Patrón de herencia. Como se ha dicho, todos tenemos dos copias de cada gen, una heredada de cada padre. Antes de traspasarlos al nuevo ser, han de copiarse 100.000 genes al realizar cada óvulo o cada espermatozoide. El copiado casi siempre se realiza con suma precisión. No obstante, en este proceso de copia, en algunas raras ocasiones hay errores, las llamadas mutaciones. Y una vez habidas, esas mutaciones se transmiten de generación en generación. En realidad, todos tenemos en nuestro cuerpo genes que contienen pequeños cambios o variaciones, pero la mayoría de tales anomalías pequeñas no causa enfermedades. Cuando las variaciones son pequeñas y no producen daños, se llaman polimorfismos. Sin embargo, de vez en cuando, las variaciones sí son lo suficientemente grandes como para causar desórdenes genéticos, como es el caso de la ataxia de Friedreich. En un desorden de herencia recesiva, como es la ataxia de Friedreich, los llamados portadores llevan una sola copia, alelo, defectuosa del gen de la enfermedad y son personas sanas y normales. Sin embargo, pueden transmitir a sus hijos su copia del gen mutado, causante del desorden, e incluso podrían tener hijos afectados si existiese una combinación con otro alelo anómalo del gen del otro padre. Para tener un hijo afectado, salvo excepciones de mutaciones de punto, ambos padres deben ser portadores del gen de la enfermedad. Si ambos padres son portadores, las probabilidades para cada uno de sus hijos de heredar dos alelos defectuosos del gen y desarrollar la enfermedad es del 25%, otro 25% de ser sano, ningún alelo anómalo, y un 50% de ser portador, un solo alelo defectuoso. Bien entendido que se habla de probabilidades sujetas al azar. Un ejemplo similar sería que ante un nuevo nacimiento tenemos 50% de probabilidades teóricas de que salga niño y otras 50 de que salga niña, pero en realidad sale lo que sale, habiendo familias con diferentes porcentajes. Posibles combinaciones de alelos de progenitores de ataxia de Friedreich. En la figura se muestran las posibles combinaciones de alelos de progenitores. Si ninguno de los padres fuera portador, la probabilidad de tener hijos afectados es totalmente nula. 2. Si solamente uno de los padres fuera portador, la probabilidad de tener hijos afectados, salvo mutaciones de punto, es nula, mientras la de tener hijos portadores es del 50% y la de tener hijos sanos no portadores es de otro 50%. 3. Con ambos padres portadores, es el caso visto en la diapositiva anterior, la posibilidad teórica de que sus hijos sean sanos portadores como los padres es del 50%, mientras hay un riesgo de 25% para hijos afectados por la enfermedad y otro 25% de probabilidades para ni afectados ni portadores, totalmente sanos y libres. 4. Se da el caso de pacientes de enfermedades recesivas casados o casadas con personas sanas no portadoras de una copia defectuosa del gen del desorden. En esa circunstancia, salvo excepciones de mutaciones de punto, los hijos no tienen riesgo de verse afectados por la enfermedad, pero en cambio tienen el 100% de probabilidades de ser portadores. 5. En el hipotético caso de hijos de dos personas afectadas por un mismo tipo de enfermedad de herencia recesiva, el riesgo de que los hijos heredaran
el padecimiento del desorden génico sería del 100%. 6. En caso de hijos entre sano pero portador y afectado, la probabilidad sería del 50% para hijos sanos portadores y otro 50% para afectados. Como añadido a los puntos anteriores están las llamadas mutaciones de punto. En este tipo de mutaciones, la ataxia de Friedreich tiene lugar cuando el afectado hereda una mutación hallada en uno de los padres, sin que el otro padre porte mutación. Es decir, uno de sus alelos mutados correspondería a una nueva mutación. Teóricamente, 2 mutaciones de punto también podrían causar esta enfermedad, pero es muy difícil que pudiera darse el caso de esa combinación, y no se conoce ningún caso donde haya ocurrido esta hipótesis. Prueba genética. En la ataxia de Friedreich hay prueba genética descubierta, la cual permite confirmar o descartar el prediagnóstico clínico con un nivel muy alto de fiabilidad, un 96%. El resultado de la prueba genética se puede afirmar o desmentir categóricamente la existencia o inexistencia de esta enfermedad en todos los casos. Hay pacientes con fenotipo de ataxia de Friedreich que no presentan mutaciones en ambos alelos del gen FRDA, aunque se puede que tal mutación exista en otro sitio aún no descrito. Repeticiones GAA. Este código genético viene determinado por el orden que ocupan las bases adenina A, timina T, guanina G, citosina C en la escalera de ADN, determinando las instrucciones para producción de proteínas. Los genes contienen millones de productos químicos llamados bases. Estas bases son adenina, timina, citosina y guanina, de forma abreviada A, T, C y G. Las bases se unen en jugos, en este caso de la ataxia de Friedreich de triplete, para formar mensajes codificados que son instrucciones para fabricar aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. El defecto génico de ataxia de Friedreich se localiza en el cromosoma 9. Dentro de esa región se ha identificado un gen X25 y encontrado en él una anormal expansión intrónica en el primer intrón de repetición de trinucleótido GAA, guanina, adenina, adenina. Debido a su anormal código heredado, la secuencia de bases GAA se repite demasiadas veces. Normalmente, en una persona sana, la secuencia GAA se repite de 7 a 22 veces, poliformismos, pero en pacientes de ataxia de Friedreich se repite de 150 a 1700 veces, mutaciones. Ese tipo de anomalía genética se denomina expansión de repetición de triplete GAA. La expansión repetida de triplete perturba la conversión normal de aminoácidos a proteína, reduciendo enormemente la cantidad frataxina, así se llama la proteína de la ataxia de Friedreich, que se produce. Aunque un 98% de los portadores de la ataxia de Friedreich tienen una expansión de triplete GAA repetida, esta no se encuentra en todos los casos de la enfermedad. Una proporción muy pequeña de personas afectadas tienen otros defectos de codificación genética responsables del desorden. Frataxina. La expansión repetida del triplete GAA reduce enormemente la cantidad de la proteína llamada frataxina, producida en la mitocondria celular. La frataxina es una proteína integrada por 210 aminoácidos. No presenta homología con ninguna otra de función conocida. Ello no obsta para que se haya descubierto proteínas similares en especies muy dispares, el gusano C. elegans y la levadura S. cerevisiae.
La investigación indica que sin un nivel normal de frataxina, ciertas células del cuerpo, especialmente en el cerebro, en la médula espinal y en los músculos, no pueden soportar la tensión oxidativa producida en las mitocondrias, las plantas productoras de energía de las células. Se ha descubierto que la disminución de cantidad de esta proteína lleva a una concentración tóxica de hierro en las mitocondrias celulares. La mitocondria. Las mitocondrias son miles de diminutas estructuras localizadas en el interior de cada una de las células del cuerpo. Por llamarlo así, las mitocondrias constituyen la central energética de las células. Son estructuras intracelulares en las que se lleva a cabo la reacción química sumamente importante denominada respiración. Mediante ella, las moléculas obtenidas a partir de los alimentos que ingerimos por combustión se convierten en energía, una molécula llamada ATP. Esto se logra mediante el transporte de electrones provistos por los alimentos como azúcares y lípidos. Las proteínas que posibilitan el transporte de electrones contienen el hierro necesario para realizar esta función. Sin embargo, aunque el hierro es necesario, un exceso de hierro es dañino para la mitocondria, porque el hierro reacciona con el oxígeno molecular para formar los llamados radicales libres, ejemplo, el ion superóxido O2. Además, el hierro en exceso puede convertir los iones superóxido en una forma aún más tóxica llamada radical hidroxilo OH, que causa un daño irreversible. En pacientes de ataxia de Friedreich, las enzimas que contienen hierro, como las que intervienen en el transporte de electrones, son parcial o totalmente inactivas, presumiblemente por un exceso de iones superóxido. Todo esto aporta tensión oxidativa, producción de radicales libres, que se ha revelado como el mecanismo de la enfermedad. Los radicales libres también han sido implicados en otras enfermedades degenerativas, como Parkinson o Alzheimer. El análisis de la composición y de la estructura de la frataxina aún no ha permitido sacar una conclusión exacta en cuanto a su papel. Además, las proteínas que intervienen en la maduración de la frataxina interactúan con ella, no permitiendo la identificación de agentes que la impliquen en una vía metabólica más particular dentro de las mitocondrias. Cualquiera que sea la hipótesis, la ausencia de frataxina conduce a una acumulación férrica anormal dentro de las mitocondrias, a costa del hierro normalmente presente en el citosol. Progresión de la enfermedad. La ataxia de Friedreich progresa a distintas velocidades en diferentes personas. Algunas investigaciones han mostrado que en afectados con menor número de repeticiones GAA, generalmente se desarrolla la enfermedad más tarde y con progresión menos rápida y problemas cardíacos no tan severos. Pero hay tantos agentes modificadores en el transcurso de la vida que a nivel individual no es posible hacer pronósticos en cuanto a la severidad y evolución de la enfermedad. Cualquier dato de cifras dado sobre el tiempo vital de un paciente es totalmente falso. Lamentablemente los hay en varias descripciones sobre esta enfermedad, y aparte de una total falta de delicadeza, no tienen ninguna validez. Solamente los problemas cardíacos son amenazantes para la vida del paciente de ataxia de Friedreich, y esos no afectan a todos los pacientes, y aún padeciendo tales dolencias cardíacas como en cualquier otra persona, tanto pudiera ser fulminantes en cualquier momento como se puede convivir con ellos durante muchos años. Síntomas. Los primeros síntomas de la ataxia de Friedreich son pérdidas de equilibrio y falta de coordinación, dando lugar a sensación de torpeza. Algunos afectados desarrollan arcos de pie cabo y otras deformidades esqueléticas. Más tarde se puede sentir problemas para hablar con claridad, disartria. Las dificultades de tragado, disfagia, también pudieran darse
pero en el curso final de la enfermedad. Además, pueden tener lugar, aunque con menos frecuencia, pérdidas de audición y o de visión, y puede aparecer, no en todos los casos, problemas cardíacos, escoliosis, curvatura de la columna vertebral y diabetes mellitus, cerca del 10%, y dificultades urinarias, micción imperiosa. En menor cuantía se observan otras alteraciones clínicas como la intolerancia a carbohidratos. Miocardiopatía hipertrófica. Los problemas cardíacos son una de las complicaciones más severas de la ataxia de Friedrich. La cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, típica de esta enfermedad, aunque no todos los afectados la padecen, se caracteriza por un espesamiento y endurecimiento de la pared del ventrículo izquierdo, principal cámara bombeadora del corazón. Otro tipo de cardiomiopatía es la forma dilatada, en la cual el músculo cardíaco se debilita y agranda, conduciendo a una reducción de la cámara bombeadora y a insuficiencia cardíaca. Los síntomas principales son arritmias y taquicardias. La terapia apropiada involucraría la colocación de un marcapasos para corregir el ritmo del corazón. También hay pacientes de ataxia de Friedrich que han superado con éxito un trasplante de corazón. Capacidad mental. Aunque algunos pacientes pudieran dar la visión contraria ante personas desconocidas, debido a sus dificultades para expresarse, la ataxia de Friedrich no conlleva déficit intelectual. En general, los pacientes tienen una alta formación académica. De existir deficiencia mental, pudiera deberse a circunstancias personales o a asociación de la enfermedad con otros desórdenes distintos. Otra cosa diferente es que el padecimiento de una enfermedad progresiva y el difícil modo de vida a que obliga pudieran llevar a problemas psicológicos. De hecho, las depresiones tienen cierta frecuencia en la ataxia de Friedrich, pero no serían tanto debidas a la naturaleza de la enfermedad como a las consecuencias de la misma. Tratamientos. En la actualidad, salvo antioxidantes, que trataremos en una posterior diapositiva, no hay tratamientos globales, pero sí sintomáticos dirigidos a cada uno de los síntomas, y los síntomas de un afectado por esta enfermedad son muy amplios, además dejándole un estado de debilidad vulnerable a otras afecciones solo relacionadas de forma indirecta con este desorden. Rehabilitación física. La rehabilitación física es realmente importante y necesaria en todas las enfermedades con implicaciones musculares y deterioro progresivo. La ataxia de Friedrich no solo concierne a la musculatura en forma de aparición gradual de debilidad muscular, espasticidad, temblores y movimientos involuntarios de los músculos, sino también afecta a otras áreas necesitadas de algún ejercicio y o rehabilitación para una mejor conservación de facultades. Este desorden conlleva una degeneración de las fibras nerviosas implicadas en el control del equilibrio y de la estabilidad. Normalmente los pacientes de ataxia de Friedrich deben compensar con la vista su déficit de sensación postural, tanto del cuerpo como de los miembros superiores e inferiores. De ahí lo demás dificultades para moverse en la oscuridad o con los ojos cerrados, o esa prueba médica de tocarse con el dedo la punta de la nariz manteniendo los ojos cerrados. Otro añadido es que en ocasiones pueden aparecer deformaciones musculoesqueléticas, arco del pie exageradamente cabo y cifosis o escoliosis, aumento excesivo de la desviación de la columna vertebral, que también pueden perjudicar a la movilidad y al mantenimiento del equilibrio. La rehabilitación y la fisioterapia son excelentes herramientas para mejorar las facultades del paciente o para
ralentizar la velocidad de la progresión de la enfermedad en algunos de los síntomas unidos a la ataxia de Friedreich, estirando los músculos, reforzando la musculatura para aumentar la estabilidad del cuerpo, trabajando la corrección de la postura, las reacciones de equilibrio y coordinación y, cuando sea posible, ejercitando la marcha para corregirla con compensaciones y mejorar su eficacia. Terapia ocupacional. Aunque no, al menos necesariamente, haya de tratarse de una terapia ocupacional tutelada y en centro especializado, el paciente de ataxia de Friedreich, si no estudia ni trabaja, necesita alguna actividad con la que mantener su mente ocupada. Antioxidantes. Como hemos visto en una anterior diapositiva, en la ataxia de Friedreich se da una acumulación anormal de hierro dentro de la mitocondria, la cual conduce a una producción de superóxidos que puede explicar la destrucción secundaria de proteínas hierro-azufre, conocidas por su sensibilidad a los aniones superóxidos. Por todo ello, la terapia a utilizar en la ataxia de Friedreich, para al menos paliar los síntomas, llevó a la búsqueda de agentes antioxidantes. Eso condujo a testar diferentes equivalentes a la ubiquinona, idebenona y CoQ10. CoQ10 es un importante componente antioxidante de la membrana lípida grasa que rodea todas las células, así como también de las membranas lípidas que rodean los corpúsculos, pequeños órganos, como la mitocondria y los microsomas dentro de las células. La idebenona es un análogo sintético de la coenzima Q y puede actuar en dos vías, como soluble y como antioxidante de la membrana, es decir, se cree que es capaz de captar un electrón libre de un radical libre soluble y devolverlo a la cadena de transporte de electrones, las membranas de las mitocondrias. Son teorías perfectas. El problema es que no es el mismo el hierro mitocondrial que el hierro exterior. De hecho, la anemia, déficit de hierro en sangre, es frecuente en afectadas por la ataxia de Friedreich. Mientras tanto, el hierro tóxico se les acumula en el interior de la mitocondria. Por tanto, la eficacia de ambos fármacos estaría en su capacidad para penetrar en las mitocondrias. 10 años de ensayos clínicos con idebenona han dado resultados poco claros y muy dispares unos de otros. En general, parece que sí hay efecto en las medidas cardíacas, pero es dudoso el efecto según las medidas neurológicas. La gran ventaja de la idebenona es que ha sido declarado medicamento huérfano para la ataxia de Friedreich y, como tal, previa aprobación, se le dispensa gratuitamente al paciente con cargo a la Seguridad Social a través de las farmacias hospitalarias. También se podría hablar de la deferiprona, que actualmente está en fase de ensayos clínicos. Ahora bien, la deferiprona no es un antioxidante como la idebenona, sino un quelante férrico, cuya administración requiere un exhaustivo y continuado control médico. Advertencias. En el padecimiento de ataxia de Friedreich no es necesario seguir ninguna dieta especial, basta una dieta rica y variada. También se advierte contra los complejos vitamínicos recomendados y vendidos por Internet. Ser paciente de ataxia de Friedreich no significa tener carencia de un sinfín de vitaminas. En cualquier caso, ha de ser un especialista médico quien prescriba a cada paciente la vitamina que necesite. Mención aparte merecen los productos de venta piramidal, como los Curalotodo o los destinados a belleza y bienestar, que algunos dicen contener antioxidantes y HGH, hormona del crecimiento. Daño no hacen, pero
no único seguro es que nos están limitando. Investigación. La investigación sigue su curso en la ataxia de Friedreich. Es cierto que no avanza tanto como quisiéramos los pacientes, pero es necesario reseñar que no permanece inactiva. Células madre. La novedad de las células madre apareció hace más de una década, creando grandes expectativas curativas en los enfermos y armando grandes revuelos entre bandos en cuanto a ética. En la actualidad, los debates éticos prácticamente han quedado apagados y las teorías curativas, de momento, reducidas a unos pocos casos. Refiriéndonos a la ataxia de Friedreich, la terapia celular está reducida a clínicas privadas que ofertan terapias previo pago de grandes sumas de dinero. Su técnica no tiene ni seguridad ni eficacia demostradas. Jamás se han sometido a ensayos clínicos. Las autoridades sanitarias han tachado esta oferta de ilegal. De hecho, la clínica de células madre con sede en Colonia ha sido clausurada durante este año por las autoridades alemanas. No obstante, los mismos y con idénticas técnicas han abierto otra clínica en Sudáfrica. El caso de la clínica de células madre en China no tiene ninguna similitud con la anterior en cuanto a técnicas, aunque tampoco han demostrado la seguridad y eficacia mediante ensayos clínicos, y su propaganda se reduce a testimonios de pacientes. No obstante, las células sí tienen una utilidad muy importante en esta enfermedad. Es la creación de líneas celulares que sirven para probar sustancias y fármacos que pudieran servir como terapia para dicho servicio, parecer ser un modelo más eficiente que el de los ratones transgénicos utilizados en años pasados. Terapia génica. La terapia génica podría llevar a resultados altamente positivos en la ataxia de Friedreich. Parece la técnica más adecuada para este desorden, pero aún se vislumbra como un futuro lejano en esta enfermedad. Queda aún mucha investigación por realizar antes de que pudiera ponerse en práctica esta terapia.